siento que lo amo, pero a la vez me he perdido a mí, me siento sobrecargada. Por un lado, esa gratitud y conexión con su bebé, y por otro lado, esa angustia, desorientación y la sensación de haberse perdido a sí mismo. Tu cerebro interpreta que estás fallando, aunque en realidad estás evolucionando. La maternidad no crea todas las inseguridades, pero sí las ilumina, ¿no? Lo que estaba en silencio, pues aparece. No perdiste la mujer que eras, nació una nueva parte de ti, tu versión mamá. Date permiso para conocer quién estás siendo ahora, porque esta nueva versión de ti también merece ser mirada con muchísimo amor, paciencia y con mucho, mucho respeto. Había deseado muchísimo ser madre, pero cuando su bebé nació sintió algo que no esperaba. Ya no sabía quién era y fue ahí cuando empezó a descubrir que no se había perdido, sino que estaba conociendo una parte completamente nueva de sí misma. Hoy, en El Poder de Reinterpretar, queremos compartirles el caso de Sofía, una mujer de nuestra audiencia, que nos escribió contándonos algo que seguramente va a resonar con muchas personas, con muchos de los que nos están escuchando. Primero que todo, Sofía, muchísimas gracias por tu confianza en compartirnos lo que estás viviendo hoy. Aquí te vamos a apoyar, te vamos a ayudar a encontrar nuevas miradas a tu situación y a su vez también gracias a tu generosidad y valentía de compartir. No siempre es fácil poder exponernos, así que gracias a eso también podemos ayudar a muchas personas a que quizá también se sientan como tú. Sofía se convirtió en mamá primeriza a los 40 años. Por un lado estaba profundamente feliz de haber podido vivir la maternidad, pero por otro sentía que había desconectado por completo de ella misma, ¿no? Que se había desconectado de ella, de cómo se sentía antes. Así que, Fran, cuéntanos un poco más de esta historia. Bien, como estabas contándonos, sí, Sofía deseaba muchísimo ser mamá, así que por un lado nos contaba que sentía muchísima gratitud por esta etapa que estaba viviendo y que la esperaba hace tanto tiempo, pero que a su vez su bebé tenía ya 4 meses y aunque sentía que lo amaba profundamente, ella sentía que ya no se estaba reconociendo a ella misma. Nos contaba que se miraba y que sentía que se había perdido. Y no solamente como en una faceta de ella, sino que en muchas. Nos decía, por ejemplo, que a nivel corporal todavía no volvía a su peso anterior, que su ropa no le estaba quedando y que eso obviamente la removía muchísimo porque ya habían pasado 4 meses y cómo era posible que todavía no. Por el lado emocional, ella echaba de menos partes muy importantes de su vida anterior, su parte mujer, su parte amiga, su independencia, su espacio de pareja, su trabajo, su sensación de tener su tiempo bajo control, su descanso, y es que realmente con los niños hay muchísimas cosas que uno ya no puede prever como antes. A su vez también sentía que todo giraba en torno a la maternidad y que ella quedaba un poco diluida en medio de todo esto. Y también, pese a que su marido era súper presente y estaba súper implicado con el bebé, ella sentía que el mayor peso seguía recayendo en ella, porque por mucho que el marido quisiera, por ejemplo, calmar al bebé, habían veces que el bebé lloraba, lloraba, lloraba y ya tenía que llegar ella y era como, ¿por qué? ¿Por qué conmigo se calma inmediatamente y con mi marido no? Entonces sentía como toda esa dependencia, ¿sí? Además también nos contaba algo súper importante, es que empezaron a volver a ella inseguridades que creía que ya estaban superadas. Temas de su vida que en su momento quizás no le dio mucha importancia o que lo habló un poco y ya quedaron ahí. Y ahora nos decía que era impresionante cómo se habían vuelto a despertar esos miedos y aparecían esas cosas de su infancia, las inseguridades, cosas que a ella le habían dolido, situaciones en concreto que le habían quedado marcadas. Y claro, a su vez surgía también un miedo de no querer repetir esos mismos errores.
era como, wow, o sea, tantas cosas que me han hecho, que me han dañado, ahora yo no quiero dañar a mi hijo, pero también qué hago, ¿no? Porque siento que lo amo, pero a la vez me he perdido a mí, me siento sobrecargada. Entonces, sentía, en resumidas cuentas, que estaba viviendo la maternidad desde un lugar muy contradictorio. Por un lado, esa gratitud y conexión con su bebé, y por otro lado, esa angustia, desorientación y la sensación de haberse perdido a sí misma. Así que, Jazz, tú aquí como súper profesional, experta en todos estos temas, cuando una mujer nos comparte algo así, con todo ese nivel de agotamiento, de desconexión, de inseguridad, de exigencia interna, ¿qué es lo primero que realmente ves? ¿Qué Bueno, lees entre líneas detrás de todo lo que en este caso Sofía nos está contando? Bueno, evidentemente, Fran, no solo se ve, ¿no? Lo que nos cuenta Sofía de que está agotada, sino también veo una mujer, una persona, en este caso, si hablamos más concretamente de lo profesional, como un cerebro que está como en plena organización, ¿no? Como reorganización, más bien, ¿no? Y después de un bebé, suponemos que es una reorganización profunda, ¿no? Muchas veces lo que creemos, muchas veces, o sea, o sentimos como una crisis, muchas veces también es en realidad un fenómeno que en psicología se llama transición identitaria, o sea, porque cuando tú tienes una crisis, dejas de ser un poquito tú, ¿no? Estás en un momento de transformación. Entonces, cuando una persona atraviesa como un cambio grande, un cambio vital, pues el cerebro entra en, pues como en alta neuroplasticidad, por así decir. Entonces, las redes neuronales que sostenían tu antigua versión empiezan como a debilitarse. Entonces, mientras aún, pues están todavía consolidando la nueva versión de ti, ¿no? Entonces, ese vacío entre lo que era y en lo que te estás convirtiendo, pues se siente muchas veces como desorientación, se siente muchas veces como confusión, incluso como pérdida de control, y es muchas veces también lo que nos mueve mucho. Y eso en neurociencia se llama neuroadaptación, importante, ¿no? Porque en neurociencia hay algo bastante clave y es el que el cerebro necesita también como coherencia narrativa para sentirse seguro, ¿no? O sea, cuando tu identidad cambia mucho más rápido de lo que puedes integrar conscientemente, pues activa pues también nuestro sistema de alerta, ¿no? O sea, esa amígdala y esa sensación pues está poco estable. Por eso también aparece esa sensación de sentir de ya no sé quién soy, ¿no? O ya no está, o ya no funciono como debería, o cuando te sientes un poquito confundida. Y ahí también entra una trampa psicológica, ¿no? Y es que cuando estás atravesando un cambio, lo estás haciendo como Sofía, ¿no? O sea, bajo esta presión interna brutal, ¿no? Construida como a base de debería, ¿no? Debería, pues, poder con todo, debería sentirme agradecida o debería sentirme feliz por todo lo que me está pasando, sobre todo cuando ella habla de que quería muchísimo ser madre, ¿no? O incluso debería ser como antes. Entonces ese lenguaje, ¿no? Activa también la autoexigencia, es el lenguaje narrativa que el cerebro necesita tener esa coherencia. Entonces también ahí activa como esa autoexigencia que está directamente relacionada evidentemente con la ansiedad, con la sensación de culpa, ¿no? Con la sensación también de insuficiencia. Es decir, básicamente tu cerebro interpreta que estás fallando, aunque en realidad estás evolucionando, ¿no? Y aquí también entra algo importante. El cerebro no distingue entre peligro real y autojuicio constante. Así que cada vez que te dices, no estoy a la altura de esta situación, o tu sistema nervioso responde como si realmente responde, como no diferencia entre si es real o imaginario, tu cerebro responde como si fuera una amenaza real. Por eso se siente intenso. Y así es lo que está viviendo, ¿no? O sea, es lo que estás viviendo, y esto puede sonar muy duro, y lo es, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, es completamente normal. Pero la persona evidentemente lo está siguiendo con una intensidad grande. Y claro, alguien en medio de un proceso así, ¿no? Y en psicología también tiene su nombre, que es un poco la reconstrucción del self, perdón, que primero se tiene que desarmar, luego se vuelve ambiguo porque no sabe por dónde ir y solo después se puede transformar o reorganizar. Entonces, ¿qué pasa? Casi nadie habla, ¿no? Como de esa fase intermedia
que es la más incómoda sobre todo, donde ya no sabes quién eres, pero todavía no te reconoces en lo que te estás convirtiendo. Por lo tanto, uno se siente mal, ¿no? O sea, porque dices, bueno, porque sobre todo cuando estás, pues, acabas de dar a luz, que las hormonas están como más revueltas, ¿no? Entonces dices, lloro por tonterías, me afecta mi cuerpo, no me gusta, me siento incluso culpable, extraño lo que era, ¿no? Porque todo lo que te está sucediendo no es algo que te gusta. Pero evidentemente no son tonterías, son como micro señales, lo que hablábamos muchas veces en otros podcasts, de algo mucho más grande. Tu cerebro y tu identidad, por así decir, están como en plena reorganización, se están transformando. También hay algo clave aquí que en la maternidad, que eso también pasa, ¿no? Y ya contarás un poquito más adelante, Frank, que cuando te vuelves mamá, la maternidad no crea todas las inseguridades, pero sí las ilumina, ¿no? Lo que estaba en silencio, pues aparece, lo que estaba medio oscuro, lo que creías que ya estaba como superado, pues vuelve a la luz, vuelve como que te pide su espacio, ¿no? Te pide su lugar. Y hoy sabemos también por estudios de neurociencia que el embarazo y el posparto pues implican muchísima esta reorganización cerebral. Y no solamente es simbólico, sino que es literal, es el cerebro literalmente se reconfigura para vincularse y voy más allá, ¿no? Estudios también más recientes con madres primerizas confirman algo mucho más potente, que estos cambios empiezan incluso antes del parto. Y luego entran en una fase como de reajuste progresivo, por lo tanto, estás en un periodo de máxima plasticidad, por así decir, no de pérdida. Por eso cuando una mujer dice, no me reconozco, no es una chorrada, ¿no? Y no solo estamos hablando de la maternidad, sino en muchos momentos de crisis en tu vida. Es una descripción bastante precisa de lo que está pasando, yo creo, ¿no? Porque no solo es el cambio de rutina en sí, cambió tu cerebro, cambió tu sensibilidad, porque está comprobado que también que la sensibilidad de una madre cambia completamente, tu forma de percibir el mundo también y tu forma, por supuesto, de vincularse, ¿no? Entonces, lo que estás viviendo es completamente lógico con respecto a lo que sucede en el cerebro. Porque claro, son cambios grandes. Entonces, por eso lo que leo entre líneas es eso, ¿no? Estamos frente a una mujer que fue mamá, ¿vale? Que está frente, pues, que está tratando, pues, de orientarse, ¿no? Está en ese momento, en esa parte ambigua, dentro de una nueva configuración o dentro de una nueva transformación de sí misma. Oye, Jazz, qué interesante y gracias por traer tantos puntos que nos ayudan a ampliar las miradas a lo que está sucediendo, ¿sí? Porque, como bien dice, o sea, hay distintas perspectivas desde la parte de vista emocional, de todo lo que se nos puede volver a abrir, de esas sensibilidades, que además se suma a lo que bien dice, ¿no? Todo el tema hormonal, el no descansar, y también biología. Una vez más está la biología aquí involucrada, ¿sí? Fíjate lo que comentaba, o sea, cómo el cerebro va migrando y va despertando ciertas zonas, y ahí es normal entonces que biológicamente se vuelvan a despertar situaciones, dolores, traumas, y es como, wow, ¿no? Cuando se nos viene todo junto es como, cuidado que viene la ola, pero vino la ola. Entonces, aquí la pregunta clave de nuestro podcast, ¿sí? Intentando, o sea, obviamente sabiendo que no es fácil la situación que uno está viviendo, cuando uno se convierte en mamá primeriza, vuelven todos esos miedos, el cansancio, la hormona, esta crisis identitaria que mencionabas, ¿verdad? Esta transición identitaria. Con toda esta ola que se le vino a Sofía y seguramente a muchas madres, ¿cómo le ayudarías a reinterpretar todo esto desde la perspectiva profesional? Primero, claro, desde una parte más consciente, ¿vale? O sea, sal de ahí, o sea, sal de la idea, ¿no? De estar fallando. Ese cambio de pensamiento te va a ayudar muchísimo porque no es eso, o sea, no estás peor, estás en plena transformación. De verdad lo que sientes no es señal de que perdiste, es más bien señal de que algo nuevo pues se está acomodando dentro de ti, ¿no? Y algo nuevo también es algo distinto, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, quiero regresar a lo mismo, quiero regresar igual, pero todo se transforma, nada es igual. Lo que pasa es que ahora es diferente, sí. Lo que pasa es que ahora sigues comparándote, ¿no? Con la que eras antes. Y claro,
si siempre estás comparándote con la que eras antes, por supuesto que nunca vas a llegar. O sea, son casi matemáticas, ¿no? O sea, si te comparas con tu versión antigua, nunca vas a llegar a eso. Entonces, claro, por eso no tienes que volver a esa versión, sino tener una mirada un poco más amplia, tienes que darte ese espacio también para entender que quién eres ahora también, para poder volver a conectar con esa persona que te estás convirtiendo, ¿no? Y con el cuerpo también pasa igual. No es que esté mal o que estés atrasada de no llegar a tu peso o, cómo no, o por qué estoy así si ya han pasado cuántos meses. Después de todo lo que has pasado, de todo ese proceso, ¿no? De lo que implica ser mamá, pues exigirle que vuelva muchísimo más rápido es ser muy injusto con una misma, ¿no? Y a veces se nos olvida esta parte de ser un poquito más generosas, ¿no? Con nuestros cambios, con nuestros procesos, incluso con nuestras formas de pensar, ¿no? Además, todo eso que sientes, la ansiedad, quizá el cansancio, ¿no? El agotamiento, la irritabilidad, la inseguridad que muchas veces puedes sentir ya no solo como mamá, sino también como mujer, pues no van por separado, ¿no? Está todo junto, ¿no? Es como si todo tu sistema estuviera como intentando adaptarse a una vida completamente nueva. Y eso tiene sentido, por supuesto que sí, incluso también a nivel cerebral, a nivel cerebro, porque estás muchísimo más sensible, también estás muchísimo más pendiente, eh, también muchísimo más pendiente y reactiva, no porque estés exagerando, sino porque tu sistema está activado para cuidar, para vincularte más con tu bebé también, ¿no? Y para poder responder de manera más adecuada, ¿no? O sea, no por eso. Dicen muchos padres que ellos nunca escuchan a los bebés, que nunca escuchan a los bebés, ¿no? Entonces, no, o sea, todo este malestar que a priori se siente como malestar, no significa que algo esté mal en ti o que algo vaya mal, muchas veces significa que estás atravesando evidentemente algo grande, entonces claro, cuando atravesamos algo grande pues se necesita tiempo, se necesita pues confianza, se necesita apoyo también, ¿no? Es importante también pedir apoyo cuando se necesita y muchas veces, como decía antes, cuando te dicen, bueno, es normal, ¿no? O sea, muchas veces que te digan, bueno, tranquila que es normal, muchas veces se queda corto, ¿no? Porque sí puede ser común, por supuesto que lo es común, pero eso no quita que sea bastante intenso, ¿no? Esta etapa, ¿no? Por lo tanto, también esta generosidad de decir que este proceso requiere su tiempo y su espacio es importante. Entonces yo también le diría que lo importante es que no olvide esta parte, ¿vale? Que entienda que no se está olvidando a ella misma, que está cambiando, ¿no? Que es una etapa de cambio, que va a cambiar, sí, va a cambiar, o sea, porque todo cambia en la vida que no cambia, ¿no? Pero es una transformación que tiene que pasar su momento para que te vuelvas a reencontrar contigo misma, ¿no? Y luego eso también tiene su explicación a nivel cerebral, que es el cerebro y esta nueva alta neuroplasticidad necesita tiempo para que asimile que esto es la nueva realidad. Entonces, eso le diría. Fran, y desde esa mirada Profesional, ¿no? Que nos estás compartiendo está genial, ya, si de hecho te escuchaba atentamente porque me ayudas también, ¿no? A entender muchos de los procesos que yo he vivido y que sigo viviendo como mamá, así que me encanta cómo pones en palabras sencillas lo que uno vive en este proceso, ¿sí? Y bien, esto en el fondo pensando en la mamá. Pero me gustaría también, ya que nos compartieras eh, a los profesionales que nos están escuchando y que tienen mujeres como Sofía en su consulta, mamás que se han sentido que se han perdido, que se sienten sobrecargadas, incomprendidas, no vistas, agotadas, ¿sí? ¿Qué, qué le podrías decir para acompañar mejor a una mujer que está viviendo algo así? lo primero de todo, no minimizar, es decir, lo que en coaching llamamos validar, ¿no? Cuando alguien se siente así, es importante no quedarse mucho en lo literal. Por ejemplo, si te habla del cuerpo o de que está ansiosa, normalmente no solo es eso, ¿no? Hay algo mucho más profundo moviéndose. Entonces vale la pena que cuando la persona te está hablando de esas partes, ¿no? Más profundas que a priori muchas veces podemos catalogar como normal, bueno,
normal, vamos a lo siguiente, que esto es lo normal, estás en esa etapa. No, sino hilar un poquito más, o sea, como tirar un poquito más del hilo, ¿no? Y algo clave es que no empujarla, ¿no? A volver a ser la de antes. Porque antes, volver a la de antes no va a suceder. Va a ser una nueva persona. Y eso también está bien. Acompaña el más de a ver en quién te estás convirtiendo, ¿no? ¿Quién estás siendo ahora? Desde cómo recuperamos lo de antes, ¿no? Porque ya hemos visto, o sea, el cambio es el cambio. Todo cambia constantemente. Hace un mes era una persona diferente a la que estoy ahora. Ese cambio, evidentemente, lo es todo, ¿no? También es importante que tengan en cuenta, ¿no? Que esto suele mover también, como dije hace un ratito, cosas viejas, ¿no? Cuando una es mamá o cuando hay un cambio grande pues en cualquier área de nuestra vida, ¿no? O cuando te divorcias incluso, muchas cosas que creías como cerradas vuelven a la luz. Que no siempre es patológico, ¿no? Pero sí muy sensible, ¿no? Para trabajar. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Ahí y ir tocando esos puntos poco a poco. Por eso es importante como mirar hacia adentro, tirar del hilo. Y si sienten en algún momento dado, ¿no? Algunas coach, ¿no? Que nos están escuchando, o gente que se puede dedicar a este mundo, si sienten en un momento dado que no pueden o que les quedan grandes, deriven sin miedo, eso lo hablamos siempre. Eso también es hacer bien el trabajo, ¿no? Al final, más que tener respuestas, pues, perfectas para la persona que está enfrente de nuestro, ¿sí? O sea, es importante estar ahí de verdad, tener ese interés genuino por las personas, saber hasta dónde podemos actuar. Y bueno, no solo lo que trae la superficie, ¿no? Si yo siento que puedo ser capaz de ir un poco más allá, de poder tirar el hilo de una forma mucho sana y ecológica, pues evidentemente es fundamental, ¿no? Porque una vez más, muchas veces lo que aparece en la superficie, pues suele ser el síntoma, ¿no? De algo mucho más profundo que hay. Así que eso es lo que podría comentar. Y bueno, tú, Fran, desde tu propia experiencia, ¿no? O sea, tú eres mamá, tanto como terapeuta también, o sea, se unen los dos. ¿Cómo lo ves, tanto a nivel personal, de todo lo que he dicho, ¿no? O sea, como mamá de tres incluso, ¿cómo ayudarías a nuestra oyente, a Sofía, a reinterpretar todo esto? Ay, cuando te escucho lo de mamá de tres, siempre decimos con mi marido, es como, wow, ser padres de tres ya son palabras mayores. Y efectivamente, sí, la maternidad, la paternidad, la llegada de un nuevo integrante a la familia remueve por completo, quiebra esquemas, pone luz a la sombra. eh, es un cambio brutal, 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 brutal. Y, y el primer hijo, sobre todo, es como de repente uno ya está en el hospital, uno ni siquiera sabe lo que es, ni se imagina cómo va a ser todo. Y luego cuando uno llega a la casa ve una criatura tan chiquitita que depende 100% de ti. Entonces es heavy porque no es como, ala, voy a comprar y vuelvo. No, es como que si ese ser pequeño despierta, llora. En mi caso, por ejemplo, que además he dado lactancia, es como solamente necesita de ti y tu pecho. Entonces como, ay, 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 no es fácil, no es fácil, ¿sí? Y por supuesto que ya me he venido trabajando también internamente en muchas interpretaciones y reinterpretaciones a esos momentos y lo primero que le diría a Sofía y a todas las mamás primerizas es que no te perdiste. Yo nunca veo cuando te conviertes en mamá como una pérdida, ¿sí? Sino que veo totalmente una ganancia. Y es que no te perdiste, sino que está naciendo una nueva versión de ti. Y eso cambia por completo la mirada, porque la maternidad no es fácil. Ese cansancio crónico, esa noche y noche y noche tras noche de no dormir, de no descansar, de que si el bebé llora, de que si no para, de que si tiene un moco. Son tantas cosas que uno en el fondo le van dando miedo para más encima sumar una interpretación de pérdida.
como es que perdí mi cuerpo, perdí mi tiempo, perdí mi independencia, perdí a la mujer que era. Yo eso lo reinterpretaría desde una ganancia. No perdiste a la mujer que eras, nació una nueva parte de ti, tu versión mamá. Y claro que te sientes insegura, rara y te desconoces, pero es lógico, porque esa nueva versión de ti, en este caso, nació recién hace 4 meses, cuando nació tu hijo. Y tus otras partes llevan toda la vida contigo. Con lo cual es lógico que esa parte amiga, trabajadora, pareja, tú misma, te sientes mucho más confiada, mucho más tranquila porque es lo que siempre te ha acompañado. Recuerdo hace poco hablar con una amiga que también fue mamá y me explicaba lo mismo, ¿sí? Me siento como muy insegura como mamá. Y claro, le ayudé a reinterpretar todo esto desde la ganancia, ¿sí? Nació una nueva versión de ti. Imagínate lo que es eso. Y me dijo, wow, es verdad. Como que hay una parte nueva mía que nació junto con mi hija. En este caso ya tuvo una niña. Me dijo, pero aún así me da inseguridad, no confío en ella. Y le dije, ok, ¿cuántos años llevas con tu marido? Y me dijo, 10 años. Ya, le dije. Y los primeros 4 meses, remontemos 10 años hacia atrás, los primeros 4 meses con tu marido, ¿sentías en él la confianza que sientes a día de hoy, después de 10 años? Me dijo, por supuesto que no, menos ahora con todo lo que hemos vivido en el parto, posparto, etcétera. Y le dije, es eso mismo contigo. O sea, no pretendas que una nueva versión de ti que acaba de nacer hace 4 meses te dé la confianza que tus otras versiones que llevan acompañándote más de 40 años. Y me dijo, wow, es verdad, ¿sí? Entonces, eh, dejar de sobreexigirse tanto y de querer todo eso como tan rápido. Estamos en un momento que es como todo para allá, para ayer. Eh, date permiso para conocerte. Ten citas contigo mismo, ten citas con tu yo mamá. A ver, y mímate y trátate bien. De hecho, aquí también viene el tema del cuerpo, ¿sí? Entiendo perfectamente lo que es el rechazo corporal. Eh, imagínate, o sea, yo con todo lo que he estudiado desde el año ya 2006 que entré en nutrición, el año 2014 entré en el mundo del desarrollo personal, y aún así en los pospartos se me despertaban muchas heridas que yo creía que ya tenía sanadas y mucho rechazo con mi cuerpo. Sobre todo recuerdo mi segundo embarazo, que fue el que más tiempo me tomó para llegar a poder usar mi ropa de antes y a veces era consciente de ese diálogo que tenía, como que me hablaba mal, me miraba al espejo y era, pero ¿cómo es posible? O no me voy a comprar ropa más grande, porque así me obligo a cerrar la boca y que me quede mi ropa de antes, porque si no, no voy a volver nunca al peso de antes. Y típico que también uno escucha ahí a las otras personas que te dicen también esas cosas, por no decir tonteras. No. Es que no te relajes, no te compres ropa ancha, porque si no se te va a olvidar que estás más gorda. Tremendo, pues si uno más encima con todo lo que tiene encima, todo el tema hormonal, que tu cerebro migra en la materia gris, se despiertan zonas de trauma, un ser que depende 100% de ti, para más encima estar machacándote constantemente con el cuerpo. Entonces ahí también es importante darse tiempo, o sea, tu cuerpo, primero que todo lo que sucedió en 9 meses, no pretender que se borra en 4 meses. Y segundo, volver a mirar tu cuerpo con amor. A mí, como les digo, o sea, fíjate que me pasó sobre todo en el segundo embarazo, pero ya en el tercero como que lo entendí. Y yo digo, gracias vida por mandarme estos 3 regalos que nosotros los deseábamos con todo el corazón y al fin en el tercer embarazo entenderlo. Así que si le pudiese decir algo a Sofía y a las mamás primerizas, como ojalá lo empiecen a entender de ya de verdad porque lo van a pasar mejor. Yo lo he pasado en ese sentido a veces súper mal y hasta que lo aprendí y ahora he vivido mi tercer embarazo y posparto desde otra perspectiva, con mucho más amor a mí misma y a mi cuerpo. O sea, les juro que pese a la celulitis, a la grasa, a la piel suelta, a todo lo que puede haber pasado, es que me miro al espejo y amo mi cuerpo. Y lo veo y le digo, gracias por permitirme cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida, que era ser mamá. Yo siempre soñaba con ser mamá de 3. Entonces veo mi cuerpo y sentir que se generaba esa vida dentro de mí. Siempre tenía muchos temas con mis pechos. De hecho, sufría mucho bullying porque como que me desarrollé más rápido. Entonces tenía mucho bullying en el colegio.
tan feo, ¿no? Como, la tetona, me acuerdo de eso, y era como que, ay, me cargaban. Y ahora los veo y digo, gracias a mis pechos puedo alimentar a mis niños. A mí me encanta el tema de la lactancia y también entiendo a las que no, no estoy promoviendo nada, sino que personalmente es una experiencia que me ha encantado y es como pasar de odiar a mis pechos, es que los amo y sé que no es fácil. O sea, a lo que voy, que pese a todos mis años de estudio, de trabajar en esto, aún así se me olvidaba y a veces era súper crítica. Entonces, te invito a ser consciente de eso, a mirarte al espejo, a agradecer a tu cuerpo, agradecerte a ti por todo lo que estás haciendo y entender que de verdad, o sea, pudiste crear otra vida dentro de ti. Esa vida está ahora ya aquí presente, ¿ves? Ese bebé de 4 meses está haciendo lo mejor que puedes. Como mamá estoy segura que jamás va a querer dañarlo. Date tiempo, date permiso. Cierto también que uno dice, ¿tenía que venir todo junto? Yo cuando empecé a estudiar todo esto del cerebro y cómo cambia el ser mamá, es como, en serio. O sea, tenía que pasar que nace el bebé, cambia mi cuerpo, no estoy durmiendo, tengo todo un trastorno hormonal y más encima se me despiertan mis zonas de trauma. O sea, tenía que ser ahora. No podía ser cuando este bebé ya se fuera a la universidad y yo esté jubilada que pase esto. No. Ok, las cosas vienen como vienen. Tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué solución vamos a ver? Y podemos obviamente a veces estar enojadas y que decimos, ¿no? Criticar, victimizarnos, sí. Regálate esos minutos también. Yo muchas veces estoy con mi marido y le digo, dame 5 minutos, por favor. Quiero victimizarme, quiero putear a la vida, a la biología, a todo. Dame 5 minutos. Y así me tomo mis 5 minutos, no, lo peor, ¿por qué? Todo junto, no sé qué. Pero entiendo también que desde esa posición no vamos a solucionar nada. Desde el victimismo, de buscar culpables, no solucionamos nada. Vale, busquemos soluciones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Bien? Y mientras en el fondo estamos construyendo nuestra nueva vida como mamás con nuestros bebés, eh, ser amorosas con nosotras, agradecidas y darnos permiso para sentir, darnos permiso para parar, para descansar, para llorar. Así que a ti, Sofía, espero que nos estés escuchando y si hay más Sofías por ahí que también nos están escuchando, la invito a no sobreexigirse, a no tratar de ser lo de antes. Como bien dijo Jazz, somos un cambio constante, la vida es un cambio constante. Biológicamente todos los días mueren millones de nuestras células y vuelven a nacer millones de nuestras células. Es tanto así que piensa que cuando una persona tiene cáncer y ya tiene una remisión del cáncer, le hacen exámenes durante 5 años. Si esa persona durante 5 años no le ha vuelto el cáncer, se dice que esa persona ya tiene remisión completa. ¿Por qué? Porque en 5 años todas las células de tu cuerpo ya han cambiado. En 5 años. Eso quiere decir que todos los días estás cambiando. Así que te invito a darte permiso para conocer quién estás siendo ahora, porque esta nueva versión de ti también merece ser mirada con muchísimo amor, paciencia y con mucho, mucho respeto. Muy interesante, Fran. Me gustó muchísimo la analogía que hiciste, ¿no? O sea, de lo de la pareja y la confianza, ¿no? Porque evidentemente sí, o sea, llevamos toda la vida haciendo hijas, o sea, desde el minuto que nacimos, amigas desde que nos meten al colegio, ¿no? O sea, tenemos esa identidad de amiga, de, de hermana, ¿no? Incluso, sí, de hermana, de amiga, y sobre todo también de esta fase, ¿no? De amiga también y sobre todo cuando hablas de la pareja, ¿no? Al principio eso es verdad, sobre todo cuando estamos pues empezando a tener parejas, ¿no? Incluso en nuestra versión más joven, cuando nunca habíamos tenido novio y fuimos novias, también hubo un reajuste ahí, ¿no? No sabíamos muy bien por dónde tirar o por dónde estábamos también formando una nueva identidad. Así que bueno, con todo lo que hemos hablado, y bueno, también tengo que decirte que importante, ¿no? Que las casualidades de la vida, ¿no? Y también lo afortunados que somos de poder escucharte, ¿no? Como mamá de tres,
¿no? También se me Madre. quedó esa parte, ¿no? Porque se me quedó esta parte de cuando decías, claro, lo aprendí recién en el tercero. Ay, sí. O sea, pero claro, porque eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Que muchas veces necesitamos experiencia, necesitamos repetición para aprender algo, ¿no? Entonces, qué bueno que eres mamá de tres, que te dedicas a esto, que nos puedes compartir tu experiencia, que puedes, pues eso, compartir esa sabiduría para las personas que tienen un hijo y que quizás solo van a tener un hijo y que no pueden experimentar esa ser mamá de dos o mamá de tres. Así que muchísimas gracias por eso, por ser tan generosa y por supuesto que te admiro también como mamá. O sea, wow. Gracias. Wow, yo también a veces misma me digo, wow, admirable, no sé cómo. Lo estás haciendo muy bien, así como a Sofía le decimos, también te lo quiero decir a ti, lo estás haciendo muy bien. Bueno, Fran, Ay, y con todo esto que hemos hablado, ¿no? O sea, si pudieras decir una palabra, una frase, o sea, ya has comentado mucho, ¿no? Ya has hablado, pues hemos adquirido, ¿no? Como esta experiencia y la hemos integrado un poquito, pero si tuvieras que quedarte con una frase, con una palabra, con una oración, ¿cuál sería? ay, de todo corazón, le juro, deseo que mientras antes podamos aprender a ser amorosas con nosotras mismas, de verdad, mucho, mucho mejor. Y ahora que me decías, ay, Fran, como lo estás haciendo muy bien, gracias de corazón, porque también sale esa herida, ¿no? De sentir de uno, esas típicas heridas de niño interior que tenemos, de sentir que nunca somos suficientes. Entonces, como, ay, pese a que te juro que trato de hacerlo mejor, obviamente hay días que ya no doy más, que estoy cansada, que llega el grito, poca paciencia, digo algo, después me arrepiento. Ahí es importante aprender a reparar y también a saber qué va a pasar. A todos nos va a pasar. Y yo de verdad que hay veces que estoy en la casa con los tres, que además son los tres chicos, entre el bebé, o sea, se llevan 2, 3 años como mucho, y estoy con los tres y les juro que hay veces que se los comparto abiertamente, estoy, ya no sé qué hacer, estoy cansada, y yo toda la noche sin dormir. Y claro, tu mamá primeriza trata de descansar, porque cuando uno tiene dos ya no puede descansar tanto, porque en el día tiene que estar atendiendo al otro, y cuando ya son tres, menos. Y es verdad que te juro que a veces me veo con los tres, agotada y me pongo a llorar. Sí, saco la emoción. Y los dos más grandes, ya de 3 y de 5 me miran y me dicen, mamá, ¿estás triste? Y les digo, chicos, les juro que en mi corazón estoy demasiado feliz y agradecida porque soy mamá de ustedes. Les prometo que uno de mis sueños más grandes y es lo mejor, de lo mejor que me han pasado en la vida son ustedes. Y también les digo, estoy cansada, les digo, les juro, y no sé qué hacer, y estoy llorando porque me da pena, le digo, porque todos lloramos y es normal llorar. Entonces, a lo que voy, que a veces estoy con ellos y les digo, no sé qué hacer, como que lo normalizo. Porque también recuerdo que cuando yo era chica, veía a mi mamá como wow, ¿no? Como súper mamá, súper mujer, súper todo. Y cuando la veía llorar, a veces me generaba tanta angustia y no sabía qué pasaba. Y claro, ahora que soy mamá, pienso, digo, "Uf, con todos los temas que tenía mi mamá, ¿no? Entonces a veces trato de normalizar eso y decirle a los niños, chicos, estoy llorando porque me siento cansada, o perdón porque le hablé mal y la verdad que eso me da pena porque no me gustaría hablarle al lado así, pero quiero que sepa que no tienen nada que ver con ustedes. Así como ustedes están aprendiendo, no sé, a caminar, a hablar, a comer, a escribir, yo también estoy aprendiendo a ser cada día mejor mamá y les juro que trato de hacer lo mejor que puedo y hay veces que siento que me equivoco y eso igual me da pena conmigo. Y también ahí, por ejemplo, mi hijo mayor, que estamos trabajando bastante la frustración, también le digo, me siento frustrada. Porque, por ejemplo, de la manera que le respondí, no me hubiese gustado responderle. Pero estoy trabajando en ello, ¿vale? Entonces me dicen, vale, mamá, pero ¿estás triste? Y le digo, no, chico, ya estoy mucho mejor. Ahí también abro la puerta a comentarles, para que así que también cuando ellos se sientan mal o sean más grandes, también tengan esa posibilidad de comentarme lo que les está pasando, de comentarnos, ¿sí? A papá y a mí. Y sí que siempre les dejo claro eso, que en mi corazón siempre estoy feliz, porque en verdad me hacen muy feliz en la mamá de ellos, y que estoy aprendiendo. Así que también eso se los comparto, por si alguna le puede servir. ¿Y tú, Jazz, qué nos dirías? Bueno, Fran, y que nunca dejamos de aprender, ¿no? O sea, no solamente en lo profesional, sino también en este caso como mamá, ¿no? Y sí es verdad que a veces hay como un hilo como invisible en el que se cree Mm, que como que los padres o las madres no se pueden equivocar,
¿no? Y ser madre o padre forma parte de una identidad, y así como tienes la identidad de hija y nos hemos equivocado 1000 veces como hijos, como amigos también, o sea, en algún momento dado de nuestra vida, pues quizá hemos fallado a algún amigo, ¿no? O sea, en el trabajo, ¿cuántas veces hemos fallado en el trabajo? Y en la maternidad o en la paternidad igualmente va a ocurrir. ¿Por qué tenemos que ser perfectos en esa área? Entonces, eso también es importante como ser consciente de esa parte. O sea, no somos perfectos ni vamos a ser perfectos. Existe evidentemente, mostrar tu mejor versión, ¿no? Sobre todo a las personas que más amas, tus hijos, pero que evidentemente la generosidad con una misma de no voy a ser perfecto también es genial, ¿no? O sea que, bueno, me hablabas de lo de la frase, ¿no? Yo creo que en la vida hay una como especie, ¿no? De ley silenciosa, de la ley de dar y recibir. Entonces, a veces puedes sentir que cuando nos pasa algo, no solo en la maternidad, sino lo voy a abrir un poco en general, que cuando nos pasa algo o perdemos algo, pues nos sentimos perdidos, ¿no? Y sí, puede ser que algunas partes de esa identidad la hayamos perdido porque es así, pero al mismo tiempo también estamos como abriendo o dándole espacio para que empiecen cosas nuevas en nuestra vida, para que aparezcan cosas nuevas en nuestra vida igual de valiosas. No tienen por qué ser iguales, ni mejores ni peores, simplemente distintas. Y lo más importante es entender que cuando tu sistema nervioso lo integra, ¿no? Y es lo que hablábamos también, lo vas a empezar a sentir como suficiente, ¿no? Quizá, pues, el ejemplo que pusiste, quizá cuando empezaste tu relación de pareja no tenías la confianza que tienes ahora. Entonces eso es importante también, porque así funciona el cerebro. Busca coherencia, busca adaptación, busca equilibrio dentro del cambio. Entonces, por sí solo, tu cerebro va a ir buscando ese equilibrio. Así es como funciona el cerebro. Así que atraviesa el cambio, ¿no? Porque a veces no queremos sentir lo que sentimos y muchas veces hay que atravesar ese cambio, ¿no? Desde la tranquilidad de que de una forma u otra todo se va a ir acomodando. Así que eso es lo que diría. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, te queremos dejar también una pregunta de reflexión, y es, ¿en qué área de tu vida te estás exigiendo volver a ser quien eras en vez de permitirte descubrir quién estás siendo ahora? La voy a volver a leer y dice así: ¿en qué área de tu vida te estás exigiendo volver a ser quien eras en vez de permitirte descubrir quién estás siendo ahora? Una pregunta muy buena, una pregunta poderosa muy buena, que se puede aplicar en cualquier área de tu vida. Así que ahí la dejamos para que puedan hacer un poquito de reflexión. Y bueno, chicos, pues estamos llegando al final de este episodio. Como ya les comentamos siempre, ¿no? Al principio de este podcast lo construimos entre todos, así que si hay alguna situación que hoy te está pasando o incluso alguna situación que estás viviendo con un paciente y que no tienes muy claro cómo acompañar, escríbenos, porque dentro de las propias historias que nos escriban vamos a elegir algunas para poder reinterpretar en este podcast o en los próximos episodios, por supuesto, y también queremos leer los comentarios, así que escríbenos qué te gustó más, qué fue lo que más te llamó la atención, qué interpretaciones sacaste incluso de ti o algunas otras que puedas darle también a Sofía. Así que si sientes también que este episodio puede ayudar a alguien más, te invitamos a compartirlo para que pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, por supuesto, si este camino resuena contigo, pues ya sabes que en nuestra escuela pues compartimos formaciones, perdón, con esta misma esencia. Y bueno, Fran, recuerda también, ¿no? O sea, eso quiero que lo recuerdes tú, que lo recuerde yo y todos los que nos están escuchando, que cuando cambias tu interpretación, cambias tu vida. Así que hasta el próximo episodio.